La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. El primero, la independencia. El segundo, el socialismo. Por eso cuando decimos independencia y patria socialista, no estamos refiriéndonos solo a una consigna, no, eso tiene un profundo contenido y está recogido aquí y desarrollado como grandes objetivos históricos de la nación. El tercero tiene que ver con la conformación de la unidad suramericana. Estamos mirando más allá de Venezuela ahora. Contribuir pues a la conformación en América Latina y el Caribe de una gran potencia. Y en esa dirección el objetivo comienza planteándolo de esta manera: convertir a Venezuela en un país potencia. Convertir a Venezuela en un país potencia. Ese es el tercer gran objetivo histórico. Ahora ustedes comprenderán, porque ustedes sé que estudian mucho y piensan bastante, que este tercer objetivo no sería posible si no logramos conservar y consolidar el primero, la independencia nacional, si no logramos continuar construyendo el segundo, el proyecto socialista. Solo por ese camino de la independencia nacional y la revolución socialista podremos convertir a Venezuela en un verdadero país potencia en esta parte del mundo. Miren, y cuando yo digo potencia, no estoy pensando en una gran potencia, como lo fue la Unión Soviética, como lo ha sido Estados Unidos para el mal, potencias para el mal, o como lo es China, la hermana y amiga y aliada República Popular China. Rusia está comenzando a levantarse de nuevo, aliada nuestra y amiga nuestra, la patria rusa. O Brasil, que se está levantando como una potencia media de mucho peso en el mundo. Cuando digo potencia, país potencia, quiero que nosotros tengamos presente que Venezuela fue ya en una época una potencia. ¿Cómo, si no fuimos potencia, es que pudimos derrotar en este territorio a la potencia que fue España, al Imperio Español? Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en elaradoyelmar.blogspot.com. Más que una página, una escuela política con nuestros programas allí almacenados y en alianza con trincheraderosas.blogspot.com. Retransmiten las emisoras Voces Libertarias allá en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, emisora cultural de San Antonio de Miranda, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Coroba en Bolívar, Radio Chamariapa en Anzoátegui, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos, y en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre. Estamos en Twitter, @un grano de maíz y @el arado y el mar. Y el teléfono para recibir sus mensajes, el 0412-977-6761. Borrad del 0416-626-3300. Bueno, ese audio de Chávez es un hallazgo, aunque es un discurso del comandante muy conocido. Es nada más y nada menos que su presentación, la presentación del programa de la patria, de la candidatura ante el CNE, de las últimas elecciones. Y lo que dice ahí Chávez, echa por tierra todo lo que vienen diciendo analistas, el alto gobierno, los intelectuales orgánicos, en relación a cómo debería ser la política internacional de Venezuela, cuál debería ser la inserción en el mundo de Venezuela, qué aporta la revolución bolivariana en ese mundo tan convulso como el de ahora, ¿no? Usted está hablando de los bolireformistas. Dale, güey. Sí. Dale, güey.
Bueno, debería Temir Porras escuchar ese audio. Pero fíjate, ahora que usted que habla de Temir tiene la virtud de haber develado la verdadera contradicción de la revolución, que es la misma, fíjate tú, es la misma que viene desde la revolución bolchevique. Sí. Él acusa a la gente de bolchevique. Lo cual para nosotros es un honor, porque él nos sitúa donde es. Claro. Y él es reformista, es Kerensky, son las mismas tesis. Sí. Pero fíjate tú más allá, Humberto, tú le pones esa cara. Es la misma tesis de cuando le decían a Bolívar que no había que hacer la independencia, que él dice aquella famosa frase, 300 años de calma no bastan. No basta. Es la misma tesis con que capturaron el 23 de enero, y es la misma tesis de Matajane, que no hay condiciones, estamos muy cerca, hay que ir poco a poco. Es lo mismo, la misma discusión siempre, y él tiene la virtud de sacarla. El gobierno y los temires están en la posición reformista. Vamos a aclarar nada más, porque fue un fetiche extracuadro, un comentario extracuadro, que Temir Porras respondió al texto de Rosa Natalia, donde Rosa decía que aquellas tesis de Temir Porras se hicieron realidad en este desastre que soy, el pragmatismo y el reformismo, diciendo o acusándola, esto lo pongo entre comillas, de ser una bolchevique, como si eso fuera una ofensa. Pero a mí me hace acordar ese texto de Temir Porras a los que dicen la derecha y la izquierda no existen. O sea, el que dice que no existe derecha y no existe izquierda es de derecha. O sea, tiene esa virtud además Temir Porras, que es que se devela su ideología. Es un tipo de derecha. Dele, Saturno. Es que bueno, en esas contradicciones es donde el capitalismo ha logrado mantener su permanencia en el tiempo, en las posiciones ambiguas de los temires. Uh-huh. El capitalismo muy inteligentemente ha formado cuadros que en momentos históricos donde la revolución ha sido posible, ellos salen a la palestra para deformar la tesis revolucionaria e impedir que el socialismo sea posible. Listo, vamos con el texto rojo de hoy, texto subversivo, texto extremista que hemos intitulado La ambigüedad de la política internacional es asesoría del diablo. La ambigüedad del gobierno en las relaciones con los gringos es digna de análisis en los institutos de estudios internacionales. Pero es que fíjate lo que tú dices, el título ese, que asesoría del diablo, viene a la versión nacional de la pelea de la socialdemocracia y la revolución. Chávez lo definió llaneramente entre el diablo y Florentino. Claro. El diablo es socialdemócrata, ¿verdad?, ambiguo, y Florentino es revolucionario. ¿Entiendes cómo es? O sea que ese título que pusieron ustedes ahí no está al azar, así traído por los cabellos. Uh-huh. Es la versión de la misma batalla. Difícil para los expertos entender cuál es por fin la posición del gobierno venezolano. Un día recoge firmas en el continente pidiendo que los gringos deroguen un decreto. Esas firmas, que alcanzaron millones, no son entregadas. No obstante, se dice que Obama salió derrotado y el decreto está vigente hasta el día de hoy. Venezuela, para ellos, sigue siendo una amenaza. Otro día, intercambian sonrisas, el alto gobierno dice que los gringos ya no son un dolor de cabeza, y más allá se reúnen en Haití, fotos, sonrisas, todo va bien, hay canales de comunicación, declaran. Ahora aparece el gobierno acusando a los gringos de injerencia grosera y de apoyo al terrorismo. ¿Cómo explicar esta oscilación diplomática? Que dice que en ese párrafo que es difícil que los expertos entender la posición del gobierno, pero si es difícil para los expertos, te podrás imaginar para la gente del pueblo humilde, la base social del chavismo, este enredo que tienen en la política internacional. Sí, cuando nada más antier la canciller mandó unos Twitter hablando que había hablado con Kerry por teléfono, y después al día siguiente o en la tardecita lo empiezan a atacar, están inmiscuyéndose en las cosas del país. Bueno, eso tiene dos caminos en la masa. O entra en el fanatismo, que ya mucho dirigente y mucho locutor de esos que andan por ahí hablando ha entrado en el fanatismo, aprobando todo lo que dice el gobierno y estableciendo lo siguiente: si tú criticas, estás en el lado de allá. Sí. O sea, castrando la crítica.
Entonces, la masa puede entrar en el fanatismo como entró con Hitler y con el fascismo. El fascismo. Voy a decir algo que dijo Fidel y nosotros a veces comentamos que era la diferencia entre la revolución y el fascismo, o el socialismo y el fascismo. Fidel decía, no te pido que creas. Y usaba esa palabra. El tipo que dice, créeme, es fanático, nos conduce al fascismo, ese tipo de conducta. Te pido que leas. Decía Fidel, que piense, como decía Chávez ahí en ese audio. Yo sé que ustedes leen, estudian y piensan. La otra, el fanatismo es una de las conductas, la otra conducta peligrosísima, ¿no? Esa conducta. Sí. La otra conducta es la desilusión. Se van a arreglar sus problemas personales, pierde el apoyo la masa. A lo sumo le dan un voto ahí a alguien, ¿verdad? Como un poco de gente por ahí que dice, no, yo voto por el Partido Comunista. Tienen años votando por esos viejos, ¿entiendes? Por el Partido Comunista como una religión. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Es la soberbia del poder, chicos. Estos muchachos llegan al poder, se creen de verdad que son, sí. ¿Entiendes? Dejan de estudiar, desprecian el estudio, desprecian a los intelectuales. Es alarmante el desprecio a la inteligencia que tienen los gobernantes actuales. Es una cosa propia de los marginales. ¿Entiendes? No, la masa sabe, ya el conocimiento ancestral, los saberes, desprecio por los libros. Pero tienen derecho a equivocarse, porque no tenían experiencia para gobernar y tenían nada más que a Chávez. Lo más dramático es que después de 2 años de que esa tesis o esas tesis fracasaron, no cambian e insistan en eso. Después de 2 años de equivocaciones. Sí, de errores, de mantener esas tesis. Pero sí, porque es la soberbia. El gobernante, parece mentira, chico, debe tener una alta dosis de humildad para poder aprender. Esto lo primero que hicieron fue acabar con la crítica. El que criticaba era enemigo. Y ahora está peligrosísimo esto. Ese para ahora mañana. Están levantando un ultranacionalismo, como hacen todos los gobiernos socialdemócratas cuando peligra su gobernabilidad. Entonces los tipos se creen de verdad lo que les dice la burbuja de jalabolas que tienen alrededor. Pero, qué cosa tan buena, lo que usted hizo, qué medida, cerró la frontera, eso es, ni Napoleón se le ocurrió algo así. Entonces los tipos creen de verdad, pero es que bueno... O sea, hay un farsante ahí que escribió en el Correo del Orinoco que dice, Maduro, fortaleza de una revolución verdadera. Bueno, vamos a guardarlo acá. Sigan. Pero hay que tener cuidado, jalar bola una cosa y templar las bolas otra. Mira, vamos. Pero allá ellos con su bola. Pero entonces fíjate tú, se creen de verdad eso. Si tú ves los gobernantes, camionetas, último modelo, blindadas, motos, no sé qué, rodeados de jalabola, se creen de verdad que ellos pierden la humildad. No hay crítica, entonces llegan a todos estos desastres que está relatando Humberto, y los que vamos a relatar mañana, porque mañana vamos a hablar de los peligros de que estos locos nos lleven a una guerra. Un malandro y el oligarca, es que la diplomacia del malandro y del oligarca, podría titularse. ¿Te gusta ese título? No sé. Lo puso Humberto. Sí, porque lo que pasa todavía es que en eso que tú planteas, ellos no van más allá de su círculo. Lo que ven es lo que está en su alrededor, no ven la realidad, porque no aceptan ni la crítica, ni van al fondo de los problemas que están padeciendo, porque padece el país. Sí, esto que está planteando Toby es en relación a la denuncia que hace el Ministerio de Defensa de Colombia de unos supuestos sobrevuelos de aviones militares venezolanos en territorio colombiano. A todas luces un falso positivo que nos veníamos alertando que la política que estaba llevando el gobierno en relación a Colombia, en relación a la frontera, era funcional a este tipo de operaciones del gobierno colombiano. Incluso hubo alguien por ahí que hace unos días venía diciendo, esperando una operación de bandera falsa. Y ahí está, el falso positivo de Santos. En lo que son expertos ellos. Uno de ellos. Mire, señor, es que tú no puedes tener una política internacional así. Vamos a hablar cara a cara para ver qué es lo que es, con una piedra en la mano. Llega esta muchacha que es canciller desde ayer para acá y va a hablar en un diálogo en Quito y llega, chico, amenazando. Bajando del avión ya inmediatamente. Me vine a defender la patria. Entonces, y el otro llega y dice que el presidente está metido en un intento de asesinato. Oye, ¿qué es eso, chico? Pongan a Charleston ahí, llámenlo y que los aconseje, alguien que sepa. Vamos. Esta posición culipandiante en las relaciones con los gringos tiene su origen en la ambigüedad de la ideología que guía al gobierno. Al abandonar el rumbo al socialismo,
al cambiar la estrategia revolucionaria por la monserga socialdemócrata, el gobierno se confina al oportunismo táctico. Va por el mundo dando tumbos sin conexión, sin historia ni pasado. Un día dice una cosa y a las horas se contradice. El alto gobierno se irrita y reacciona como una fiera para después convocar seminarios para tratar de dar un barniz de seriedad al desaguisado que camina ya con vida propia. Hablan como fascistas chauvinistas y luego aparecen con las banderas de la hermandad. Están condenados a la incoherencia. La contradicción propia de la socialdemocracia, obligada a pintarse de revolución, hace que el viento de la geopolítica sumerja al gobierno inconsciente en el torbellino internacional. El gobierno va a pedir dinero fresco a los otros capitalistas, a los chinos rusos. Inmediatamente salta Kerry y ladra, suelta la jauría internacional contra el gobierno. No es, sin consecuencias, ese coqueteo con el otro capitalismo. Los gringos te abrazan en Haití, pero si te desmandas, te aprietan. Al gobierno perder los principios socialistas, no tiene cómo responder a los gringos más que en la anécdota. No puede tener una política internacional antiimperialista, anticapitalista, verdaderas, más allá de la retórica, porque se desdice en sus alianzas con los chinos rusos, su participación en el Mercosur capitalista, su estímulo a la burguesía nacional. Aunque el capitalismo cubre todo el planeta y es uno solo, hegemónico en el planeta, los capitalistas tienen sus zonas de influencia y los países capitalistas. Entonces el eje chino-ruso trata de meterse en América Latina y los gringos chillan y pegan el grito al cielo. Pero es la feroz lucha de todos contra todos propia del capitalismo, es las personas, pero también es las compañías y los países. El capitalismo es una sola competencia, sí, claro. En política se pagan las equivocaciones teóricas. A este no le gusta la teoría. Sí. Entonces inventaron aquello de que elevar la fuerza productiva en alianza con la burguesía. Mira dónde van ya. Volvieron trato de tamarindo. La economía. El plan de la patria. Sí, también. Lo volvieron nada. Uh-huh. Lo traicionaron, lo pisotearon y ya van, no encuentran qué hacer todos los días. Un día se van a hablar con los chinos, después Kerry los muerde, después piden perdón aquí, después se reúnen escondidos. Bueno, están culipandeando. Y esa palabra existe. En el argot de la danza puertorriqueña. Ah, bueno, yo usted que tiene información dancística. Hay algo ahí interesante, importante, que deja traslucir ese párrafo, que es algo que nosotros venimos diciendo desde el comienzo de este gobierno, hace ya más de 2 años, y por lo cual nos han atacado muchísimo, que siempre atacan al gobierno y no atacan a la derecha, y no atacan a Kerry, entonces siempre la culpa es de Maduro. Es que en realidad el grave problema de todos los problemas que estamos pasando, sea en el ámbito nacional, en la economía, el tema de la desilusión de la que hablaba Toby, la conciencia, el plano internacional, es que el gobierno no se define, porque todos esos problemas que te plantea la burguesía cuando haces revolución, ya existían con Chávez, pero Chávez había definido el camino y tenía un proyecto que era el socialismo. Entonces este gobierno, al abandonar el proyecto socialista, queda dando tumbos, como dice el texto, a expensas de la política que los demás hacen, que el capitalismo hace sobre todos los temas. Y la solución es recuperar la iniciativa política, tener un proyecto, recuperar la teoría que nos dejó el comandante. Abandonar el campo reformista. Y tomar el revolucionario. Yo resumo eso en lo siguiente. Todas las revoluciones han sucumbido desde adentro por el reformismo que retoña ahí en sus entrañas. No hay revolución que haya perdido por una lucha externa. Sí. Entonces, la prueba de todo esto es que la gran polémica hoy aquí, la polémica histórica y importantísima, es la polémica entre Temir, bolirreformista, y Rosa, ¿cómo que Natalia. Era? Rosa Natalia, bolibolchevique. Es decir, es la misma polémica interna. Esa es la que va a definir todo. No es pelear con María Corina y el otro, no, eso es un extravío, creer eso. Sí. El que crea eso es tonto. La pelea está aquí adentro. O reformista. La pelea importante. La pelea importante, fundamental, histórica, es esa que se está dando aquí adentro. Es en las ideas, en la ideología, fundamentalmente.
adentro. Interna. Así es. La anterior consecuencia es grave, pero más grave es la influencia de esta ambigüedad sobre la conciencia de la masa. El antiimperialismo quedó como un saludo a la luna. Las arengas de los líderes llamando a zafarrancho de combate quedan como una humorada. Los preparativos contra una invasión se transforman en un ejercicio como las escuelas de samba. Todos quedan en ridículo una y otra vez. Pierden credibilidad. Corren el peligro del pastorcito que gritaba, ahí viene el lobo. La masa se desmoviliza incrédula y se dedica a sus asuntos personales. La revolución pierde su apoyo actuante. Del que sale a la calle a defenderla, del que la ama, se pierde la pasión. 0-4-12. 977-6761. Mire, acérquese al micrófono para decir, usted sacó la barba y perdió fuerza, ¿no? Como Sansón. Ahí. ¿Eh? Zafarrancho. Dígale. La oligarquía, perdiste la pasión. Mañana te tengo lo tuyo, Culipandeante, oligarquía, decide, dale. doy lo tuyo mañana, oligarquía, culipandeante. Coche buen Hanagan. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. Encapotado anuncia tempestad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas temblar, viva la libertad.